Hola chicos, ¿cómo están? Esto es Cuéntame Más. El día de hoy les voy a contar un poco sobre una emoción que a muchos nos aterra. A veces esta emoción nos limita en muchos aspectos de nuestra vida y me estoy refiriendo al miedo. El miedo es una de las emociones primarias de los seres humanos que se da ante diferentes situaciones y estímulos. La Real Academia Española aporta un concepto más académico. Ellos dicen que el miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. El temor o la angustia son sensaciones que anteceden a esta emoción innata del ser humano, ¿no? Funcionan como advertencia ante la situación de riesgo para que el individuo procede correctamente el estímulo y evite los daños. El miedo es una emoción que los seres humanos compartimos con prácticamente todos los seres vivos, ya que es un mecanismo de defensa que nos va a permitir sobrevivir a todo tipo de situaciones amenazantes. La diferencia entre nosotros y los animales es que nosotros no solo nos asustamos de cosas reales, sino que también somos capaces de asustarnos de aquello que, no siendo real, es imaginado por nuestra mente. Es esto precisamente lo que hace que no todos sintamos miedo ante las mismas cosas y en el mismo grado, pero ¿dónde nace el miedo? Los próximos 2 minutos explicaré cómo nace o se produce el miedo en nuestro organismo, literalmente, para los que les dé curiosidad cómo funciona esta emoción, ¿no? En nuestro cerebro tenemos una zona denominada amígdala, donde se procesa gran parte de la información que recibimos del exterior, compuesta por olores, sonidos, imágenes, etc. La amígdala está directamente conectada a la médula espinal porque su misión es darnos la capacidad de responder a una amenaza externa de inmediato, sin que sea necesario que el córtex frontal, la parte racional del cerebro, intervenga en dicho proceso. Las señales que son emitidas por la amígdala llegan al hipotálamo, donde se libera una hormona que a su vez libera el cortisol, la hormona del estrés, ¿no? Una vez que esta hormona se libera, comenzamos a sentir todos los síntomas del miedo, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la dilatación de las pupilas, la aceleración de la respiración, etcétera, ¿no? Es esta activación de la amígdala también lo que nos lleva a sentir miedo o angustia ante determinadas situaciones que, aunque en sí mismas no conllevan riesgo, como una reunión social, por ejemplo, sí nos han causado un daño emocional. Esta experiencia se almacena en el cerebro, ligada a las emociones, y cuando la amígdala detecta una situación igual, pone en marcha todo el mecanismo del estrés para defender al sujeto de una situación de peligro. Así es como funciona el proceso literalmente en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, ¿no? Un miedo puede funcionar como motivador para cambiar ciertos aspectos o detener un proceso de fobias. Existen los medios aprendidos también. Estos miedos son productos de un proceso evolutivo que se graban en nuestro ADN como forma de sobrevivencia. Estos miedos se presentan como temores a ciertos estímulos, por ejemplo a payasos, a estar solos, a insectos. Los miedos funcionan como una alerta. La distorsión ocurre cuando la persona los exagera y construye sus propios temores o no sabe lidiar con ellos. Un miedo mal llevado potencialmente bloqueará la capacidad de razonar ante una situación de riesgo y hasta incapacitar a una persona. Existen 5 miedos básicos, de los cuales nacen casi todo el resto de nuestros temores. El primero es el miedo a la muerte. El miedo a ser aniquilados y dejar de existir, más comúnmente conocido como el miedo a morir, el miedo a la muerte, proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia. De este miedo se derivan muchos otros temores generalizados, como el miedo a las alturas, el pánico a los viajes en avión o diferentes fobias relacionadas con la extinción de nuestras vidas. Las sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas a fatales consecuencias que supongan el fin de nuestra vida. El 2 es la pérdida de autonomía. El miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o tal vez controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. El temor a la libertad de nuestros movimientos naturales es común en casi todos nosotros. En su reacción física se le conoce comúnmente como claustrofobia, pero también se extiende a otras reacciones psicológicas relacionadas con la interacción y comportamientos sociales. El número 3 es la soledad. El miedo a la soledad, totalmente contrapuesto al anterior. Este miedo se relaciona con el pánico al abandono,
al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona no querida a la que nadie respete ni valore. Los miedos básicos se muestran a través de nuestras reacciones compartidas ante las circunstancias de la vida, ¿no? Por ejemplo, los celos y la envidia expresan el miedo a la separación o la devaluación de uno como persona. Por ejemplo, se va a ir con otra persona y me voy a quedar solo, o lo hace porque yo no valgo la pena, ¿no? El cuarto es el miedo a la mutilación. Se trata del temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo o tal vez de perder la integridad de cualquier órgano, ¿no? O su función natural. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia, la sensación de ansiedad al estar cerca de animales venenosos o considerados peligrosos como insectos, arañas, serpientes, así como tener fobias u otras cosas o situaciones que puedan suponer un daño físico como trabajar o exponernos a sierras mecánicas, hachas o machetes o estar en medio de una catástrofe natural. Igualmente, los derivados del miedo a la muerte, como el vértigo, el temor a morir ahogados o cualquier otro riesgo que para nuestra integridad física, están relacionados con el miedo a perder o dañar alguna parte de nuestro cuerpo. El quinto y el último son el miedo a los daños y perjuicios al ego. El miedo a sentirnos humillados, pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación que amenace la pérdida de la integridad de uno mismo, ¿no? Del ser, también conocida como la muerte del ego. El miedo al rechazo o al temor que sienten muchas personas al hablar en público están relacionados con esta angustia generalizada a la aniquilación de nuestro ego. El miedo tiene muchos disfraces y encontrarlo puede resultar muy difícil. Lo interesante del miedo es que te permite identificar qué es lo que se esconde detrás. Ustedes deben preguntarse, ¿qué es lo que no quiero perder? ¿Qué beneficios me aporta el miedo? Cuando se trata de cuidar la salud, los seres queridos o tus propiedades, resulta sencillo contestarlo porque huyes del dolor y de la pérdida relacionada con la supervivencia básica que comprende elementos tales como salud, trabajo, casa, dinero, cosas materiales. El problema del miedo se agrava cuando se refiere a aspectos mucho más sutiles, ¿no? Detrás del miedo al rechazo, al qué dirán, al fracaso, o sea, no estar a la altura de las expectativas propias o ajenas, o a la pérdida de poder o prestigio, ¿no? Perder un cargo de director o un determinado modelo de coche. Ahí se oculta el miedo a perder un disfraz o un rol, ¿no? Que nosotros mismos creamos. Dicho disfraz puede ser el de quien agrada a todos, del que más sabe o del que siempre triunfa, pero si profundizan aún más, verán que esa imagen que proyectan en realidad es probablemente la que te da seguridad para sentirte querido y quererte. Y ahí está la trampa. De hecho, a muchas personas lo que les duele de un fracaso en una empresa no son solo las posibles consecuencias obvias, sino el orgullo herido, y eso una vez más está asociado a un rol. Si eres capaz de identificar lo que se oculta detrás del miedo y los beneficios que te aporta, podrás acelerar cualquier proceso de transformación porque este solo se produce cuando se han perdido los disfraces, los roles que nosotros mismos nos creamos. Todos tenemos miedos. Nos lo han inculcado desde chiquitos, ¿no? Desde pequeños, a veces con sentido y muchas veces sin él. Así que crecemos con eso, crecemos sintiendo miedo, tenemos miedo al propio miedo, tenemos miedo a sentir miedo, a nadie le gusta sentirlo. Tenemos miedo a no cumplir nuestros sueños, tenemos miedo a no tener determinación, a no ser capaces. Y la realidad es que la mayoría de las cosas que nos proponemos somos capaces de hacerlas. Pero a nadie le importa el proceso. ¿Cuánto nos costó llegar a ellas? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer algo? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio le dedicaste? A la gente solo le importa si lo conseguiste o no. Por lo tanto, como lo que realmente vale es que vayas por el camino por el que quieres ir realmente, hazlo. Lucha por eso. Tenemos miedo al rechazo, pero ¿a qué rechazo tenemos miedo? Vivimos en un mundo en el que toda la gente opina de nosotros, de manera mejor o peor intencionada. Todos nos dan consejos, todo el mundo nos critica, todo el mundo opina de nuestras vidas. Pero ¿saben cuánto debe importarnos eso? Nada, realmente nada. Si nosotros nos muriésemos mañana, todas esas personas que nos han juzgado o nos han dado consejos seguirían con sus vidas como si no hubiese pasado nada. Entonces tenemos miedo al rechazo de gente que si nos morimos no les importará nada. No tiene sentido, ¿no? Tenemos miedo al fracaso, por eso no emprendemos muchas cosas, pero
¿Qué es el fracaso? ¿No llegar a obtener el logro que querías? No. Todas las personas que han intentado hacer cosas en la vida, aunque no las han conseguido, no sienten ninguna sensación de fracaso, porque el fracaso se siente cuando uno no lo intenta. Supuestamente primero se produce el deseo y luego le sigue la voluntad. Eso es lo que nos han enseñado desde pequeños, ¿no? Es decir, yo quiero un auto, yo deseo un auto, entonces decido ahorrar, ¿no? Y ahí viene la voluntad. Y hacer todo por comprarlo. Pero la realidad es que el acto de voluntad es antes que el deseo. Quiere decir que cuando nosotros deseamos algo profundamente, es porque íntimamente ya nos comprometimos con nosotros mismos a hacer todo lo necesario para conseguirlo. Esto quiere decir que cuando tengamos un deseo profundo, no dejemos de intentar cumplirlo, porque se va a cumplir. Ya existe un compromiso en nuestro interior para hacer todo lo necesario y que se cumpla lo que estamos deseando realmente, ¿no? Debemos aprender a confiar en nosotros mismos. Así que bueno, espero que se puedan tomar un tiempito para identificar sus miedos y el porqué de ellos, ¿no? Por qué se dan sus miedos, sus temores y a veces nos impiden hacer muchas cosas. Y también espero que les haya gustado mucho el programa de hoy día. Conmigo será hasta el próximo programa. ¡Chao!